Mucha gente me pregunta y se pregunta y reflexiona cuando va a emprender, ¿qué me conviene más? ¿Formalizarme? ¿Constituir una sociedad comercial? ¿Utilizarla como vehículo para el emprendimiento? ¿Por qué formalizarse? ¿Conviene hacerlo desde el principio? ¿Conviene hacerlo después? ¿Convendría no hacerlo nunca? ¿O le conviene más a uno empezar ese emprendimiento a título personal? ¿Cuál es la respuesta correcta? Son preguntas que vamos a tratar de responder en base a parámetros racionales en esta intervención de Zoom Quique. Saludos amigos de su programa Zoom Quique a través de esta plataforma de Voz Ciudadana TV. Voz Ciudadana es una plataforma hermana de Somos Pueblo Media que nos da todo su respaldo aquí en estos estudios magníficos que tienen en la ciudad de Santo Domingo, desde donde grabamos cada semana contenido que nos parece interesante para todos ustedes. Mucha gente me pregunta y se pregunta y reflexiona cuando va a emprender, ¿qué me conviene más? ¿Formalizarme? ¿Constituir una sociedad comercial? ¿Utilizarla como vehículo para el emprendimiento? ¿O le conviene más a uno empezar ese emprendimiento a título personal? ¿Cuál es la respuesta correcta? Pero esa respuesta va a depender de cada caso. La mejor respuesta que un abogado puede darle a quien le haga una consulta es siempre depende, porque no existe un traje a la medida de cada una de las situaciones y no existen dos personas que estén en la misma situación. ¿Por qué formalizarse? ¿Conviene hacerlo desde el principio? ¿Conviene hacerlo después? ¿Convendría no hacerlo nunca? Son preguntas que vamos a tratar de responder en base a parámetros racionales en esta intervención, en esta entrega de Zoom Quique. ¿Cuándo conviene formalizar un emprendimiento, un negocio? Lo primero que hay que tener en cuenta es que quien busca la formalización va a perseguir prácticamente en el 99% de los casos una ventaja que ofrecen las sociedades comerciales de capital a la universalidad de los socios, que es la responsabilidad limitada al aporte. Hago esto, no todas las sociedades previstas en nuestra ley societaria, la ley número 479-08, ofrecen esa ventaja, sino que solamente aquellas sociedades de capital ofrecen esa característica en beneficio de todos los socios. Una responsabilidad limitada al aporte quiere decir que la persona que está invirtiendo en ese emprendimiento está realizando una inversión y está arriesgando exclusivamente los fondos que invirtió en el capital de la sociedad. Me explico. Si en una sociedad que tiene un capital de 100,000 pesos, usted compra cuotas sociales que tienen un valor de 50,000 pesos, usted como socio está arriesgando esos 50,000 pesos que usted puso cuando usted se canteó con dinero contante y sonante o aportó en naturaleza para conformar el patrimonio de esa sociedad, es decir, el capital de esa sociedad. En cambio, en las sociedades de personas, todo el mundo responde más allá de su aporte de manera solidaria y por lo tanto esas sociedades no son tan utilizadas en la práctica societaria en la República Dominicana. Es decir, usted tiene la reina de las sociedades en nuestra legislación societaria, la sociedad de responsabilidad limitada, la SRL. La segunda más utilizada es la sociedad anónima simplificada y la sociedad para los grandes negocios, para el gran capital, es la sociedad anónima ordinaria. Entonces,
Hay otros tipos de sociedades que no suelen utilizarse y que son prácticamente letra muerta en nuestra legislación, que son la sociedad en nombre colectivo, la sociedad en comandita y la sociedad simple y la sociedad en comandita por acciones. Yo no voy a hablar aquí, no los voy a aburrir diciéndole las características de cada una de esas sociedades, pero sí debo decirles que el que va a formalizarse va a utilizar normalmente el que es un pequeño o mediano empresario, va a usar la mayoría de los casos, va a usar la sociedad de responsabilidad limitada, que eso es una sociedad que requiere 2 socios, de los cuales requiere al menos que uno de ellos asuma la administración, que es la gerencia, ¿verdad? Y también está otra entidad que fue una innovación en el año, cuando se aprobó la ley 47908, que es la empresa individual de responsabilidad limitada, que no es una sociedad, pero que cumpliendo con los requisitos de publicidad, se permite que una persona cree una especie de patrimonio de afectación, una unidad dedicada al emprendimiento de un negocio. De manera que si usted no quiere tener socio, usted puede hacerlo bajo la sombrilla de una empresa individual de responsabilidad limitada. Ahora bien, recordemos que lo que normalmente se busca es la responsabilidad limitada del aporte, es decir, que la persona que está haciendo un emprendimiento no responda más allá del aporte, es decir, que sus bienes personales no estén afectados al resultado de la operación. Me explico. Si yo a título personal establezco un negocio, por ejemplo, una estación de combustible, que es un negocio particularmente riesgoso, si ocurre cualquier accidente, Dios no lo quiera, para indemnizar a las víctimas de un accidente, yo tendría que responder con mis bienes personales si hago el negocio a título personal, si hago ese emprendimiento a título personal. Pero si lo realizo a nombre de una sociedad de responsabilidad limitada, SRL, una sociedad anónima simplificada, SAS, o de una sociedad anónima, tanto yo como todos los demás socios, en principio, nada más estamos afectando de nuestro patrimonio personal lo que invertimos en el capital de la sociedad y que fue retribuido con partes sociales, con acciones. Es decir, que si la sociedad no tuviera con qué responder, entonces no será posible reclamarle en principio a los socios que invirtieron que cubran el déficit de la sociedad en su patrimonio para responderle a unas potenciales víctimas de un accidente, por ejemplo, o a los acreedores en caso de que se susciten pérdidas en la sociedad. Entonces, la mayoría de las personas quieren ir a ese tipo de esquemas por esa razón. Pero lo que nadie le explica al pequeño emprendedor que se pretende beneficiar de esos esquemas es que tanto las sociedades comerciales como las empresas individuales de responsabilidad limitada tienen cargas. Es decir, formalizarse tiene un costo y ese costo en algunos casos el emprendimiento lo puede soportar y en otros casos no. Y me explico. El primer gran peso, la primera gran dificultad que tendrá que lidiar con la que tendrá que lidiar el pequeño emprendedor es la falta de disciplina y la falta de orden que suele haber en los emprendimientos informales. Por lo tanto, si usted le pone el ropaje de una sociedad o de una empresa individual de responsabilidad limitada, se va a encontrar con que habrá dificultades porque se impone en el artículo 32 de la Ley de Sociedades Comerciales 47908 que todas las operaciones sean amparadas en documentos de información y que haya una contabilidad organizada conforme a las leyes a las normas de contabilidad. En el artículo 31 está previsto las normas, lo voy a leer porque no utiliza los términos exactos,
a partir de la modificación de la ley 3111, dice que con los principios y normas contables generalmente aceptados. Cuando usted analiza esto en la literatura internacional, usted tiene las normas internacionales de información financiera a nivel internacional y los principios de contabilidad generalmente aceptados a nivel local. Entonces, hay que llevar, en todos los emprendimientos comerciales, es necesario llevar los libros, es necesario llevar los libros de comercio, es necesario asentar todas las operaciones, pero en las sociedades comerciales esto tiene otra dimensión, porque si usted tiene socios que han invertido conjuntamente con usted, ese socio tiene un deber, tiene un derecho, perdón, si es usted el que administra y él no, ese socio tiene un derecho a pedir una serie de reportes que la ley le impone al administrador que debe de rendir, y que, por ejemplo, debe de reunirse al menos una vez al año la asamblea de los socios, que debe de ser rendido el informe de gestión, que muchas sociedades jamás se presenta un informe de gestión, simplemente descansan ciegamente en la confianza. Usted puede tener una sociedad informal y que no se ha constituido bajo la forma societaria de una SRL, una SAS, una SA, en los ejemplos que hemos puesto, y entonces en esos informes deben de estar contenidos los estados financieros, la exposición detallada de la evolución de los negocios en el año, el detalle de las inversiones y la forma en que se realizaron, las adquisiciones y las participaciones propias, las operaciones realizadas con filiales y subsidiarias, la descripción de los eventos subsecuentes ocurridos entre la fecha del cierre del ejercicio y la fecha de preparación del informe de gestión, todas las transacciones con partes vinculadas, las localidades en que opera la sociedad, los factores de riesgo, proceso legal en curso, miembros de los órganos de gestión y administración, entre otros. Es decir, que usted tiene una carga de estar elaborando una serie de reportes e incluso no solamente la obligación civil de presentar esa información, sino que hay consecuencias penales, hay penas de multa si no se presentan a tiempo esos reportes y esos informes, o si el socio demanda la entrega de la información y no se les rinde oportunamente por los administradores. Existe esas contingencias que no se dan en el marco de los negocios informales. Otro tema importante es, por ejemplo, la cuestión impositiva. La cuestión impositiva, si usted tiene un emprendimiento demasiado pequeño e informal, normalmente, aunque todos los ciudadanos tenemos el deber, la obligación de contribuir con las cargas del Estado, pagando los impuestos sobre la renta y los impuestos indirectos en calidad de agente de percepción o agente de retención de impuestos. Entonces, desde el momento que usted se formaliza, usted no puede escapar jamás a esa realidad. Ya lo decía, creo que Benjamin Franklin, que dos cosas tenemos seguras: la muerte y los impuestos. Y entonces, dada esta realidad que tenemos, usted va a tener mes tras mes que realizar lo que se llama los envíos 606 y 607, que tiene que ver con la facturación de los ITEVIS facturados y los ITEVIS pagados, para liquidar el día 20 del mes siguiente la diferencia, pagándole a la Dirección General de Impuestos Internos, a más tardar el día 20 del mes siguiente, todo el balance a favor de la Dirección General de Impuestos Internos de todos los impuestos indirectos y ITEVIS que usted haya percibido de sus clientes, restándole el que usted pagó a sus proveedores. Entonces ya ahí hay un tema que el informal no tiene ese problema. El informal prácticamente por la insignificancia y la falta de trascendencia económica de su operación, pues hay una licencia, hay una tolerancia por parte de las autoridades tributarias y no inciden, no
no persiguen el cobro de esos impuestos. Pero lo mismo con las retenciones. Cuando usted le paga a un proveedor, usted tiene que retenerle. Normalmente, cuando usted le está pagando por un servicio, usted tiene el 309 del Código Tributario, le impone retenerle el 10% en la fuente, entre otras tantas retenciones que hay, y usted tiene también que realizar retenciones de porcentaje, por ejemplo, del ITEVI. Cuando usted paga a un proveedor de servicios, usted tiene que retenerle el 30% del ITEVI en la fuente y pagársela a la Dirección General de Impuestos Internos. Entonces, todas esas retenciones van en unos formularios que se llaman IR3 e IR17, y cada mes hay que liquidarlo y pagarlo, creo que al más tardar el día 10 de cada mes. Y normalmente el que está fuera del ámbito de la formalidad no tiene que lidiar con ese tema. Del mismo modo, el que está en la informalidad normalmente lo está o porque tiene un empleo formal o informal e inicia su emprendimiento en paralelo con la esperanza de acumular una masa crítica de capital de trabajo que le permita hacer crecer su negocio, llevarlo a otro nivel, que le permita sustentar en su debido momento, enfrentar obligaciones con el fisco y prestaciones sociales que es necesario. Por ejemplo, usted va a tener que todo trabajador que usted contrate va a estar sujeto a las reglas, sea formal o informal, del salario mínimo, del descanso semanal, del descanso diario, de todas las reglas de protección a la maternidad y todo eso. Pero además a eso se suma, evidentemente, que debe de ser inscrito en el Sistema Dominicano de Seguridad Social a fin de participar de la póliza contra accidentes de trabajo, el seguro familiar de salud a través de una administradora de riesgo de salud y de participar teniendo una cuenta de capitalización individual en un plan de pensiones. Una administradora de fondos de pensiones privada perciba un porcentaje de las retenciones que se le hagan al trabajador y de los aportes que hace la empresa. Cada uno de esos renglones recibe por parte de la Tesorería de la Seguridad Social inmediatamente el día en que usted liquide. Normalmente es los días 4 de cada mes, se prorroga si cae feriado al 5, y usted tiene que cumplir con esos requisitos respecto de todos sus trabajadores. Entonces, ciertamente la formalidad, que es lo que todos queremos un empleo formal, y las empresas ciertamente cuando usted realiza un emprendimiento, usted quiere beneficiarse de la responsabilidad limitada al aporte, pero usted sabe que esa formalidad implica ciertas cargas y dentro de esas cargas está también el tema de el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es para las sociedades un 27% respecto de los beneficios brutos de la empresa. Es decir, si la compañía ganó en un ejercicio económico, normalmente el cierre, la Dirección General de Impuestos Internos, aunque el artículo 300 del Código Tributario ofrece 4 fechas de cierre, que son 31 de diciembre, 31 de marzo, 30 de septiembre, 31 de diciembre, marzo, junio, 30 de junio y 30 de septiembre. Entonces, aunque da esas 4 fechas, la Dirección de Impuestos Internos no concede normalmente una fecha distinta al 31 de diciembre cuando le solicitan la inscripción en el RNC, porque es más simple fiscalizar conforme al año calendario para ellos. Entonces, básicamente, ¿qué pasa? ¿Qué hay tanto para el contribuyente, persona física como persona moral? Bueno, que hay que pagar un anticipo a las rentas en base a lo que usted haya percibido
el año anterior. Por ejemplo, si usted tiene un año muy bueno en su emprendimiento formal, donde usted, por ejemplo, tuvo ganancia de varios millones de pesos, pongamos para redondear 10 millones de pesos. Entonces, para el año siguiente, usted va a tener que liquidar, como usted pagó 2.700.000 pesos de impuestos sobre la renta, para el año siguiente usted va a tener que pagar un anticipo que se va a dividir en varias en cuotas mensuales, que va a sumar ese anticipo 2.700.000 que van a funcionar como un abono a cuenta a los impuestos suyos del ejercicio económico siguiente. De manera que la Dirección General de Impuestos Internos presume, porque y no la dirección, sino el Código Tributario presume que el contribuyente siempre va a estar in bonis, que va a ir mejorando el rendimiento de sus negocios y que por lo tanto cada año va a ser mejor que el anterior y que el anticipo va a ser un abono a cuenta de esos impuestos que van a ser desbordantes y superiores para el ejercicio siguiente. No es que el contribuyente, persona física, no tenga que pagar impuestos. No es que no tenga que pagar anticipos. Pero sí se da que la persona física también tiene otra ventaja, que es que existe una exención general que hoy día supera, si mal no recuerdo, ronda los 500.000 pesos, que a partir de hasta ese monto usted paga cero impuestos, porque se presume que usted puede, que usted ahí está deduciendo todos los gastos suyos para su vida y sus necesidades personales. Y que a partir de ahí, lo que excede, paga un 15%, luego un tramo al 20% y luego el tope es al 25%. Entonces, una tasa de tributación inferior al 27% por el que tributan las sociedades comerciales. Entonces, eso es una ventaja para el que está haciendo un emprendimiento informal. Además de que el emprendimiento informal, independientemente de que existe una obligación de llevar los libros de comercio, porque se lo impone el Código de Comercio de la República Dominicana, si es una actividad comercial que está realizando, sabemos que se trata de disposiciones que son letra muerta, fuera del marco de las sociedades comerciales, donde sí existen sanciones para no llevar una contabilidad organizada. De manera que usted tiene que saber muy bien que quizá si su emprendimiento es muy modesto y no tiene usted grandes capitales, grandes caudales para afectarlos a ese emprendimiento que usted tiene en mente, quizá lo más conveniente es que usted lo inicie en la informalidad y dé el paso hacia la formalidad cuando ya las rentas de su emprendimiento sean suficientes para soportar y llevar bien las cargas de la formalidad. Y esas cargas están asociadas, repito, a llevar la contabilidad conforme a las normas de contabilidad nacionales e internacionales, sean las normas internacionales de información financiera o los principios de contabilidad generalmente aceptados, y que esos estados incluso en la formalidad establece la ley que resulta imprescindible que los estados financieros sean auditados cuando el monto de las operaciones de la sociedad comercial supere, si mal no recuerdo, y lo estoy buscando aquí, el artículo 33 de la ley 479/08 prevé que cuando toda sociedad comercial que utilice crédito de entidades de intermediación financiera, o sea, de que usted coge prestado, o emita obligaciones de cualquier tipo, o tenga ingresos anuales brutos superiores a 100 veces el salario mínimo del sector público, deberá hacer auditar su estado financiero. O sea, que además de usted tener la contabilidad debidamente llevada en el sistema o en los libros, usted va
a necesitar que esos estados sean auditados por un contador público autorizado, es decir, una persona independiente, un censor jurado de cuentas, que dotado de ese título por el Estado Dominicano y por una universidad y un S4 del Estado Dominicano, pueda certificar que esas cuentas que usted está presentando representen razonablemente al corte la situación financiera de la sociedad de que se trata. Cuando usted está haciendo negocio a título personal, usted no necesita que su contabilidad esté auditada por un tercero imparcial. E inmediatamente en una sociedad toma un préstamo bancario, la ley manda que sus estados estén debidamente auditados. Entonces, son las cargas de la formalidad. ¿Está usted de acuerdo con eso? Bueno, yo creo que la formalidad paga a la larga, pero que así como usted no le puede poner un traje a un bebé, usted no le puede poner un frac ni un smoking a un niño porque se va a sentir incómodo, le va a dar calor, no lo va a aguantar. Asimismo, todas estas cargas podrían resultar incompatibles con un emprendimiento muy joven y con exiguos recursos, con exiguo capital de trabajo, porque lo primero es que incluso las leyes dominicanas son muy ingenuas. Por ejemplo, en el año 2015 se aprobó una ley, una nueva ley de reestructuración y liquidación mercantil que se le aplica a los comerciantes y a las sociedades comerciales cuando entran en dificultad. Es decir, una nueva ley que sustituye a lo que era el régimen de la quiebra en el Código de Comercio. Entonces, ese régimen prevé, por ejemplo, que para usted acceder a la protección de los tribunales respecto de sus acreedores, una ley que prevé la función social que tiene la empresa y sobre todo con el propósito de preservar puestos de trabajo y preservar incluso a un contribuyente generador de riqueza. Lo primero que exige para aplicar para la protección respecto de los acreedores es una certificación de que la empresa se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Pero a ver, ¿en qué cabeza cabe que una persona que dirige una empresa en dificultad, teniendo que pagar, por ejemplo, los salarios de los trabajadores, los servicios públicos, electricidad, agua potable, o a suplidores que proveen materia prima indispensable para la operatividad de la empresa, como por ejemplo el suplidor del combustible de la planta eléctrica? Si usted tiene que pagar los impuestos, el anticipo o el ITEVIS o las retenciones, y se le vence ese día, pero no tiene gasoil para la planta, ¿qué usted va a buscar primero? Lo de prender la planta, que le va a generar a usted la posibilidad de producir y con esa producción generar ingresos para pagar después, o usted va a pagar religiosamente el impuesto y a quebrar de manera miserable. Yo no estoy diciendo que esté bien que una persona deje de pagar sus impuestos. Yo estoy diciendo que el empresario dominicano que atraviesa normalmente por ese tipo de situaciones, cuando va a donde su abogado o va a donde sus asesores financieros, ya ha tomado una decisión que yo no critico, que es pagarle primero a sus suplidores críticos para poder seguir operando y a sus trabajadores, porque el no pago del salario a tiempo es un delito
sancionado con pena de prisión por el artículo 211 del Código de Trabajo. Básicamente, habrá que analizar estas situaciones, ver los beneficios de la formalización en el largo plazo, pero eso será materia de una siguiente intervención, de una siguiente entrega de Zoom Quique. Así que reiterarles a todos los que nos ven y nos siguen nuestra sincera gratitud por hacerlo en esta nueva casa de Voz Ciudadana, exhortarles a que sigan sumándose, suscribiéndose, dándole like, activando la campanita, para que cada vez que subamos nuevo contenido, pues usted tenga la oportunidad de ver estas intervenciones. Así que con gratitud sincera lo dejamos hasta ahí por hoy. Esperamos contar con la anuencia de que nos sigan y nos vean en una próxima ocasión. Hasta pronto.